Ya, vamos a iniciar la cápsula de hoy día donde vamos a estudiar el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel para resolver de manera iterativa sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en el primer ejemplo vamos a resolver el sistema que está dado acá utilizando el método de Jacobi, ya que es el más sencillo. La ecuación es 10x más 1 más 3x2 más x3 igual 14, 5x1 menos 10x2 más 3x3 igual menos 5, x1 más 3x2 más 10x3 igual 14. Entonces vamos a utilizar el método de Jacobi para resolver dicho sistema. Antes de comenzar, lo primero, cuando nosotros tenemos un método, queremos resolver un sistema de ecuaciones, es bueno escribirlo en la forma ax igual b, es decir, tenemos que escribirlo en su forma matricial. Entonces, dicho esto, el sistema anterior en su forma matricial es el siguiente. Entonces sería la matriz 10, 3, 1, 5 menos 10, 3, 1, 3, 10, multiplicado por la matriz x1, x2, x3, y eso va a ser igual a 14 menos 5, 14. ¿Ya? Entonces la matriz, cada elemento de la matriz, recuerden que es un elemento de la forma A y J, donde el I determina la fila y el J indica la columna. Por lo tanto, por ejemplo, el valor 3 corresponde al elemento A, como está en la fila 3 sería el I vale 3, y como está en la columna 2 sería A32. Es importante esta notación porque el método implica conocer las posiciones que cada elemento ocupa dentro de la matriz. A su vez, este elemento que aparece acá, el 14, corresponde al elemento B1, el menos 5 corresponde al elemento B2 y el 14 corresponde al elemento B3. Nuevamente es importante la anotación porque si cambiamos la forma en que escribimos estos números, digamos, el método no nos va a funcionar. Así que es importante entender que en la matriz A, el I indica la fila y el J indica la columna. Entonces, para poder ejecutar el método de Jacobi es importante que la matriz asociada al sistema, en este caso la matriz que llamamos A, tiene que ser estrictamente dominante por filas. Esto quiere decir que las entradas por la diagonal principal tiene que ser mayor en valor absoluto que la suma de los otros elementos en la fila. Es decir, este elemento en valor absoluto tiene que ser más grande que la suma de ese elemento en valor absoluto más ese valor absoluto. Y cada uno de ellos por la diagonal principal. ¿Ya? Es decir, lo siguiente. Entonces, para que el método Jacobi converja, A debe ser estrictamente dominante por fila. Entonces, para comprobar ello, miramos las entradas de la matriz. Entonces, como indicaba en el primero, entonces el valor absoluto de 10 tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de 3 más el valor absoluto de 1. Eso implica que 10 es mayor que 4, lo cual sabemos que es verdadero. Después miramos la segunda fila. ¿Ya? La segunda fila, y para que sea estrictamente diagonal por fila, entonces miramos el valor menos 10. Y el valor menos 10 en valor absoluto tiene que ser más grande que la suma de los valores absolutos de los otros elementos que están sobre la misma fila. Es decir, el valor absoluto de menos 10 tiene que ser más grande que el valor absoluto de 5 más el valor absoluto de 3. Y eso implica, al hacer las operaciones, que 10 es mayor que 8, lo cual es verdadero. Y finalmente, en la tercera fila, ¿ya? Tenemos que 10 es más grande que el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 3. Y eso es equivalente o implica que 10 es mayor que 4, lo cual es verdadero. Por lo tanto, A es estrictamente dominante por filas y ahora el método de Jacobi lo podemos utilizar y va a ser convergente a la solución del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero es que esta matriz tiene que ser estrictamente dominante por filas. El método de Jacobi es un método iterativo que se puede resumir de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fórmula que define el método. No va a hacer mucho énfasis en cómo deducir esta fórmula, sino que más bien nos vamos a enfocar en cómo aplicarla. Entonces nótese que en la primera va a depender de un parámetro K. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un paso iterativo, les vamos a dar un valor a K. Vamos a empezar en K igual a 0 y vamos a avanzar progresando
dependiendo de cuántos decimales o qué margen de error queremos cometer. Digamos, mientras más grande el K, va a ser mucho más fina o mucho más cercana a la solución exacta del sistema. Entonces, este método iterativo va a comenzar reemplazando ciertos parámetros de K. Y aquí está lo que indicaba, que va a aparecer el elemento B1, el elemento B2, el elemento Bn, dependiendo de la cantidad de variables que tenga el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, este método que está generalizado aquí es un sistema de ecuaciones de la forma AX igual B para un sistema de n ecuaciones, es decir, una matriz de n cruz E, ¿ya? Entonces, el primer paso, cada una de estas es la entrada de la solución. Nosotros recordemos que la solución es un vector, entonces el vector X va a ser igual y ahí tenemos cada una de las entradas, ¿ya? Entonces esa es la primera entrada, esa es la segunda entrada y esa sería la enésima entrada de este vector que va a ser la solución de mi sistema de ecuaciones. Dicho esto, para poder determinar el método iterativo, tengo que conocer cuánto vale el elemento A12, que viene dado de la matriz, el elemento A13, que viene dado de la matriz, y el elemento A11, que también viene dado de la matriz. Y así con cada uno de los elementos que siguen a continuación. Esta fórmula, insisto, es general para un n arbitrario. Sin embargo, como estamos en un sistema de 3×3, el método iterativo nos va a quedar de la siguiente forma, ¿ya? Simplemente reemplazo n igual a 3 y nos va a quedar que x1 va a ser igual a b1 menos a12 x2 a la k más a13 x a la 3k dividido a11. El x2 k más 1 va a ser b2 menos a21 x1 a la k más a23 x3 a la k dividido en a22. Y x3 k a la menos 1 va a ser igual a b3 menos a31 x1k más a32 x2k dividido a33. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder comenzar a calcular nuestra aproximación de solución al sistema? Reemplazar los elementos que tenemos en el sistema escrito en su forma matricial. Es decir, si yo me devuelvo al sistema matricial, que está de aquí, el B1 en la función lo tengo que reemplazar por el 14. El B2 lo tengo que reemplazar por el menos 5 y el B3 lo tengo que reemplazar por el 14. El A11 que aparecía en la división lo reemplazo por 10. El A22 lo reemplazo por 10. El A33 lo reemplazo por 10. Y así sigo. El A, ese sería el A fila 1, columna 2 sería A212. Y ese sería el A13, fila 1, columna 3. Ese elemento de ahí sería el A, fila 2, columna 1, A21, y ese elemento de ahí es fila 2, columna 3, A23. Y el elemento 1 sería A, fila 3, columna 1, y el elemento 3 sería el A32, que fue el que utilicé para el ejemplo. Entonces con eso ya tengo todos los valores numéricos que toma cada una de las expresiones. Por lo tanto, el método iterativo para esta matriz va a quedar dado por la siguiente iteración, ¿ya? Entonces, nótese que aquí me quedaron todos los términos positivos, ¿ya? Esto es porque hay una simplificación. Recuerden que aquí iba un menos 10, pero se me cancelan con todos los signos de arriba, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Es lo único, digamos, que hay que rectificar, ¿ya? Esto, luego de una simplificación, se obtiene este método iterativo. Entonces ahí está el 14, menos 3, 1, y, en fin, cada uno de los elementos que viene dado del sistema de ecuaciones en su forma matricial. Y ahora, con este sistema, lo único que tenemos que empezar es a realizar iteraciones, es decir, darle numeritos al k, es decir, k igual, cuando yo tomo la primera iteración, yo tomo k igual 0 y reemplazo acá, me va a quedar 0, 0 y aquí me va a quedar 1. Aquí me va a quedar 0, 0, aquí me va a quedar 1. Aquí me va a quedar 0, 0, 1. Por lo tanto, voy a necesitar saber cuánto vale el x0. Y para ello, en el método de Jacobi, cuando no nos dan una solución inicial, nosotros consideramos el x0 como el vector 0, 0, 0. Y comenzamos
a iterar este método o esta expresión utilizando este vector como vector inicial. Entonces comenzamos la primera iteración tomando k igual 0, es decir, la primera iteración. Por lo tanto, como estoy tomando k igual 0, aquí me va a quedar un 0, un 0, y ahí me va a quedar un 1. Aquí me va a quedar un 0, un 0, y ahí me va a quedar un 1. Aquí me va a quedar un 1, un 0 y un 0. Y como dijimos que el x0, perdón, como dijimos que el x0 va a ser igual al 0, 0, 0, y ese elemento corresponde al x1, 0, ese otro elemento corresponde al x2, 0, y ese tercer elemento corresponde al x3, 0, lo reemplazo acá. ¿Y qué me va a quedar? Que el x1 va a ser 14 menos 3 por 0, menos 0 dividido en 10. El x2, 1 va a ser 5 más 5 por 0 más 3 por 0, dividido en 10. Y el x3, 1 va a ser 14 menos 0 menos 3 por 0, dividido en 10. ¿Ya? Simplemente reemplazamos los elementos. Es decir, las cuentas que acabo de indicar, ¿ya? Si digitamos esto en la calculadora, nos va a dar que el x11 va a ser 1,4. El x21 va a ser 0,5. El x31 va a ser 1,4. Por lo tanto, la primera solución del sistema, realizando una iteración, va a ser 1,4, 0,5, 1,4 traspuesto. Y en este caso el x11 va a ser 1,4, x12 va a ser 0,5 y x13 va a ser 1,4. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera iteración y por lo general esta iteración es bastante mala porque estamos asumiendo que la solución es 0, 0, 0. Y en general eso no es una buena solución. ¿Ya? Entonces necesitamos seguir iterando este mismo método, digamos, pero ahora sabiendo que el x, donde aparezca x11 tengo que colocar 1,4. Donde aparezca x12 tengo que poner 0,5. Donde aparezca x13 tengo que poner 1,4. Y así seguimos. Entonces ahora como vamos con la segunda iteración, entonces el método de Jacobi, ahora estos numeritos van a cambiar, porque ahora reemplazo la segunda iteración, voy a tener que reemplazar k igual a 1. K igual a 1. Por lo tanto, ahora este elemento que antes era 0, ahora va a ser 1. Ese elemento va a ser 1, ese elemento va a ser 2. Este elemento va a ser 2, este elemento va a ser 1, este elemento va a ser 1, ¿ya? Este elemento va a ser 2, ese elemento va a ser 2 y ese elemento va a ser 2. Con eso hice el reemplazo de mi K y ahora nótese que en la fórmula va a aparecer x21, que es el valor que acabamos de obtener de la primera iteración. Ahora aparece el valor x31, que de nuevo es un valor que apareció en la primera iteración y que vamos a seguir ocupando. Por eso se llaman métodos iterativos, porque necesitamos recurrir al método anterior. Siempre vamos a estar recurriendo al método, al número que se obtuvo en el paso anterior. Entonces, dicho esto, vamos con la segunda iteración. La segunda iteración se obtiene con k igual a 1 y reemplazamos. Entonces el x1 va a ser 14 menos 3 por ese 0,5 que correspondía al x21. Aquí está el x23. ¿Ya? x13, perdón. x11, x21, x13. Y eso, al hacer las cuentas, me da que el x12 va a ser 1,11. Misma idea acá. Entonces sería 5 más 5 por ese elemento de ahí, más 3 por ese elemento de ahí. ¿No? Donde ese elemento de ahí sería el x11, ¿sí? x11, y este elemento de aquí es x31, ¿no? Del paso anterior. Y al hacer las cuentas, eso me da 1,62. Y aquí similar, ese es x11, y ese elemento de aquí es x31. ¿Sí? x21, x21. ¿Ya? Entonces, al hacer las cuentas, esto nos va a quedar como resultado 1, 1, que sería x32, el x22 1,62 y el x12 1,11. Por lo tanto, nuestra solución, que sería un poco mejor que la primera, ¿ya? Ahora va a ser el vector 1,11,
1,62, 1.11. Traspuesto, donde la primera componente corresponde al x1,2, la segunda componente al x2,2 y la tercera componente al x3. Y esta solución se supone que debería ser mejor que la solución con la cual nosotros comenzamos, que sería el x0 y el x1, ahora vamos en el x2. Y la tercera iteración, más o menos lo mismo, en el método de Jacobi. Ahora, ves, como vamos con la tercera iteración ya, con la tercera iteración, reemplazamos k igual a 2 en esta fórmula de Jacobi. Por lo tanto, si reemplazamos k, ahora ya no va a ser 1, va a ser 2, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3, aquí va a ser 3, aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, aquí va a ser 3, 2, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos la tercera iteración y debemos reemplazar los métodos anteriores. Nos dice que ahora en la nueva fórmula me aparece el x22, que es el que acabo de calcular. Me aparece el x32, de nuevo, que es el que acabo de calcular. Me aparece el x12, que es el que acabo de calcular, el x22, que es el que acabo de calcular, el x12, el que acabo de calcular, y el x22, que es el que acabo de calcular. Entonces reemplazamos en esta expresión y vamos a encontrar cuánto vale x13, x23, x33. Entonces, haciendo el reemplazo, en ese elemento, aquí va el elemento 1,62, 1,1, aquí sería 1,11, perdón, 1,62, esos son los elementos que estoy reemplazando, 1,11 y 1,6. Esos son los elementos que estamos reemplazando en la forma. Y calculamos esto utilizando calculadora y nos da que el x13 va a ser 0,803, el x23 1,388 y el x33 0,800. Por lo tanto, ahora la solución x3 que estamos consiguiendo va a ser ese vector, donde el primer vector va a ser el x13, la segunda entrada va a ser x23 y la tercera entrada va a ser x33. ¿no? X3. Si nosotros quisiéramos seguir avanzando, tendríamos que reemplazar ahora k igual 3, k igual 4, k igual 5 y así sucesivamente, y con eso obtendríamos una solución cada vez mejor a la anterior, y nos aproximaríamos a la solución real del sistema de ecuaciones. Entonces son más o menos el el método de Jacobi, ¿ya? Para aproximar soluciones. El ejercicio nos pedía calcular 3 iteraciones, así que ya con eso es más que suficiente. Técnicamente y en el curso, la primera iteración ustedes no la cuentan porque es casi el mismo vector. Entonces, esta iteración, digamos, técnicamente no sería contada, pero es importante realizarla porque nos da el primer punto de partida. Entonces, con k igual 1, ya digamos, podríamos decir que tenemos una iteración, y con k igual 2 tendríamos una segunda iteración, esto, digamos, en el contexto del curso. ¿Ya? Ahora, parte B del ejercicio 1, digamos, sabiendo que la solución real del sistema es ese vector 125 dividido en 134, 167 dividido en 134 y 125 dividido en 134, esa es la solución real del sistema, ya que aproximadamente corresponde a 0,9328, 1,2462, 0,9328, traspuesto. Entonces, calcular la tolerancia de la solución, ¿ya? Determinada en el punto A, es decir, la solución que nosotros encontramos aquí, queremos saber qué tan buena es con respecto a la solución original. Para ello, definimos la tolerancia. Ya sabemos que la tolerancia, en nuestro caso, es este factor epsilon que denominamos, ¿ya? Donde se calcula como xk más 1 menos xk dividido xk más 1. Como nosotros estamos proponiendo que la solución va a ser el x3 que nosotros encontramos, entonces x3 va a ser ese elemento de ahí. Pero no lo vamos a comparar con x4, sino que como nos están dando la solución real del sistema, vamos a compararla con esa solución. Entonces, en nuestro caso, el factor de tolerancia se calcula con, donde está el xk más 1, nosotros vamos a colocar el x, que es la solución real del sistema,
y donde está el xk, vamos a colocar el x3, que es la que estamos proponiendo como una solución, dado que utilizamos el método de Jacobi, hasta la iteración número 2, o número 3. Entonces, reemplazamos los vectores, es el vector x, es la solución real, es el vector x, este es el vector que nosotros encontramos, x3, y abajito tenemos el vector de nuevo x. La norma infinito lo que hace es ver cuál es el número más grande en valor absoluto en la fila. ¿Ya? Suma la fila, en este caso como tenemos solo una fila, recuerden que estos números están transpuestos, es decir, los vectores son así. Entonces yo tengo que ver cuál es el número que tiene mayor valor absoluto dentro de la fila. Entonces, si yo hago la resta de arriba, el que tiene mayor valor absoluto me queda 0.1418. Y abajo, el número que tiene mayor valor absoluto corresponde a ese de ahí. Entonces, por eso me queda ese numerito ahí abajo. Si yo hago la división de 0.1418 dividido 1.2462, me da aproximadamente 0.1137. Y hay varios decimales más que se desprecian. Es decir, como nos da un número relativamente pequeño, podría considerarse grande, depende del contexto, podríamos decir que estamos más o menos cerca de la solución. ¿Ya? Entonces, en el paso iterativo 3, estamos con una tolerancia de 0,11 aproximadamente. ¿Ya? Y si miramos la solución que nosotros encontramos y la comparamos con la solución real, todavía está lejos, porque aquí la primera solución es 0,803, pero la solución real es 0,93, entonces le falta a ese elemento un par de decimales para llegar a ese numerito, ¿sí? Y lo mismo pasa con el 138,8. Tiene que ser un poquito más chico, tiene que llegar a 124. ¿Ya? Digamos, esta solución está bien, pero digamos, en los pasos que siguen se refina un poco más. Más o menos para que tengan una idea, en el paso número 15, recién es que se llega a una solución donde los primeros 4 decimales coinciden con esta solución. Entonces, recién en el paso número 15 es que se alcanza una solución más o menos buena, ya que por lo menos los 4 primeros decimales siguen. Eso con respecto al método de Jacobi. ¿Ya? El método Gauss-Seidel es más o menos similar, pero la diferencia es que va a aprovechar la solución que se obtiene en el mismo paso para refinar la solución. ¿Ya? Vamos a ver cómo se resuelve el mismo sistema, pero ahora en vez de utilizar Jacobi, vamos a utilizar Gauss-Seidel, que difiere levemente en cómo se define el método iterativo. Entonces, problema número 2 dice resolver el mismo sistema de ecuaciones lineales dado en uno, pero con el método Gauss-Seidel. Entonces, en este caso, el sistema en la forma matricial, ya lo teníamos escrito, corresponde a esa matriz multiplicado por ese vector y me da como resultado ese vector solo. ¿Ya? Recuerden donde este elemento de acá, el 14 corresponde al B1, el menos 5 corresponde al B2 y el 14 corresponde al B3. Los elementos de la matriz, la diagonal principal, tengo el A11, ahí está el A22, el A33. ¿Ya? Y tengo que saber cómo se llaman esos elementos para poder utilizarlos en la fórmula recursiva que me define el método Gaussian. Además, el método Gauss-Seidel sabemos que va a ser convergente si la matriz A es estrictamente dominante por filas. Dado que es el mismo ejercicio que ya hicimos con Jacobi, sabemos que la matriz es estrictamente dominante por filas. Así que, por lo tanto, el método de Gauss-Seidel va a ser convergente. En este caso, el método Gauss-Seidel, en su forma general, para un sistema de ecuaciones de n variable, está dada por esa expresión, ya que es similar al método de Jacobi, por lo menos hasta el primer eslabón, ¿ya? Hasta la primera ecuación. El x1k más 1 va a ser b1 menos a1 x2 a la k más a13 x3 a la k más hasta a1n xn a la k. ¿Ya? Hasta ahí coincide con el método de Jacobi. La diferencia empieza de las ecuaciones hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí, en este paso, ya calculé quién es x1k más 1.
Entonces el método de Gauss-Seidel dice, ya que mi interés es aproximarme rápidamente a la solución, no tengo que esperar realizar un segundo paso iterativo para ocupar este valor. Lo voy a ocupar inmediatamente. Entonces aquí, en este eslabón, ocupa inmediatamente el paso que ocupó anteriormente. Por lo tanto, aquí me queda el valor x1 k más 1. Lo ocupo inmediatamente en el que ya calculé. Y continúo. Digamos, como el x3 todavía no lo conozco, ese lo mantengo y lo mantengo. Y así llego hasta el último elemento, que sería xn a la k más 1, donde ya voy a conocer todos los anteriores. Entonces voy a conocer x1 k más 1, x2 k más 1, xn k más 1. Entonces ocupo todos los elementos anteriores para poder tener una mejor aproximación del xn. ¿Ya? Entonces voy ocupando inmediatamente lo que voy calculando. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia sustancial que existe con el método Jacobi, y eso produce que el método Gauss-Seidel tenga una convergencia más rápida, porque va ocupando inmediatamente los términos. Entonces, como nuestro sistema es de 3×3, vamos a utilizar, digamos, n igual 3, y reemplazando, ya en nuestro caso, con n igual a 3, el método Gauss-Seidel queda de esta manera. Entonces, el x1 va a ser x1 k más 1 va a ser b1 menos a1 x2 a la k más a1 1,3 x3 a la k dividido a 1. El x2 k más 1 va a ser b2 menos a21 x1 a la k más 1, es decir, voy a ocupar el elemento que calculé en el paso anterior, más a23 x3 a la k. Y el x3 k más 1 voy a ocupar el x1 k más 1 que calculé en el paso anterior, y voy a ocupar el x2 k más 1 que calculé en el paso anterior. ¿Ya? Entonces, como que voy a ir ocupando lo que calculo en los pasos anteriores, a diferencia del método de Jacobi. ¿Ya? El método iterativo funciona bastante parecido. En el primer paso iterativo, reemplazamos k igual 0. ¿Ya? Comenzamos con 0, por lo tanto tengo que tomar un valor inicial. Cuando no me dan un valor inicial, generalmente utilizamos el vector 0, 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, si tomo k igual 0, esto va a ser 0, eso va a ser 0, y eso va a ser 1. Si tomo k igual 0, ese va a ser 0, este va a ser 1, digamos, esa es la diferencia, y ese también va a ser 1. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 1, y aquí va a ser 2. ¿Ya? Y con eso hago el reemplazo siguiendo, digamos, las reglas del paso, reemplazando los elementos que voy encontrando a medida que avanzo en este método iterativo. Entonces, en nuestro caso, ¿ya? El método iterativo, reemplazando el B1, B2 y B3, reemplazando la A12, A13, A21, A23, A31, A33 y el A11, A22 y A33, me queda que ese es el método iterativo que voy a utilizar para resolver el sistema de ecuaciones lineales que me propusieron como ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí está el 14 menos 3 más x3 a la k dividido en 10. Aquí hay una simplificación, porque arriba me quedan puros menos y abajo tienen un menos 10, así que este de aquí está simplificado, pero es, digamos, eso lo que llegan, y el x3k más 1 es eso que está ahí. Entonces comenzamos a utilizar nuestro método iterativo, tomando nuestro primer vector inicial como solución inicial, el vector 0, 0, 0. Y comenzamos nuestra primera iteración tomando k igual 0. Entonces en este caso reemplazamos, me queda 14 menos 3 por 0, que es el primer elemento, más 0. Al hacer las cuentas, me queda que el 1, 1 vale 1.4. Y este 1.4 lo voy a ocupar inmediatamente aquí. Entonces el x21 va a ser 5 más 5 por 1.4, que es el valor que recién encontré, más 3 por 0. En las cuentas, eso me da 1.2. Y el x3, ocupo el valor 1.4 que ya había encontrado, y ocupo el 1.2 que ya había encontrado, reemplazando, recordando que aquí iban un menos y aquí iba menos 3. Entonces me quedaría el x31 es 14 menos 1.4 menos 3 por 1.2 dividido en 10. Al hacer las cuentas me da 0,9. ¿no? Entonces con eso encuentro la primera solución, o el x1 del primer paso que doy con este método iterativo. Y eso me queda como solución
1.4, 1.2, 1. Entonces, esa es la primera solución del paso iterativo. Y eso implica que el x11 es 1.4, el x21 1.2 y el x31 0.1. Y puedo dar nuevamente un segundo paso iterativo. Esto quiere decir que ahora voy a reemplazar, digamos en el segundo paso, voy a reemplazar k igual 1 en este método. Entonces aquí voy a tener que reemplazar el x31, que es el que ya calculé en el paso anterior, el x21 y el x12. ¿Ya? Aquí me quedaría x22, sería el x12, que es el que recién voy a calcular. Aquí me queda x31. Aquí me quedaría x32, x1, 2 y x2, 2, que son los pasos que tengan en el anterior. Entonces voy a reemplazar donde tenga el x21, reemplazo el número que corresponda, reemplazo el número que corresponda, reemplazo el número que corresponda, digamos, en cada uno de los pasos. Recuerden que aquí tengo que ir por orden, entonces el primero que calculo el x1 porque no puedo calcular el x2 inmediatamente porque necesito el paso anterior. ¿Ya? Entonces reemplazando en este segundo paso del método iterativo, tomando k igual 1, me queda que es 14 por menos 3 por 1.2, que es la solución anterior, más 0.9, dividido en 10. Al hacer los cálculos me da 0.95. Misma idea, el x22 sería 5 más 5 por el valor que recién calculé. 0.95 más 3 por 0.9, que es el valor antiguo que tenía. Al hacer las cuentas me da 1,245. El x3 de las 2 va a ser 14 menos, ocupo el valor que acabo de calcular, ocupo el valor que acabo de calcular y hago las multiplicaciones y eso me queda 0,9315. Por lo tanto, la segunda solución de mi paso iterativo va a ser 0.95, 1.245, 0.9315 traspuesto. Es decir, el x12 va a ser 0.95, el x22 va a ser 1.245 y el x32 va a ser 0,9315. Entonces, de esa manera, la solución de este método Gauss-Seidel, en teoría, converge más rápido que Jacobi porque va utilizando inmediatamente la información que va obteniendo dentro del mismo paso. Y eso hace que el proceso sea mucho más eficiente. En este caso particular, el método de Jacobi, yo dije que a los 15 pasos llegaba a una solución más o menos buena. El método de Gauss-Seidel, a los 5 pasos, ya da una solución donde los primeros 4 decimales coinciden con la solución real del problema. Entonces, es mucho más eficiente realizar 5 pasos que realizar 15 en comparación del Jacobi. Entonces, ahí podemos decir que es mucho más eficiente. ¿Ya? Y una tarea para que puedan hacerlo ustedes parecido al de Jacobi, ya para que vayan realizando cuantitas. Entonces, calcular la tolerancia sabiendo que la solución del sistema es X, esa es la solución real, ¿ya? Y la tolerancia va a ser X menos X2, porque quiero calcular la tolerancia, qué tan alejado estoy, qué tan alejada está esta solución de la solución real. Entonces, eso se mide con la tolerancia, este epsilon que definimos. Y ese epsilon es el valor absoluto, el valor infinito, ya de X menos X2, dividió el valor absoluto infinito en X. ¿Ya? Entonces ahí ustedes reemplazan el X donde corresponde, sería ahí, ahí, y el X2 es el que ustedes acaban de calcular o el que acabamos de calcular en el segundo paso iterativo del método Gauss. Y queremos ver qué tan chiquitito es este número. Y la pregunta es, ¿será más chiquitito que el número que habíamos tenido en el método Jacobi? A priori podríamos decir que debería ser más chiquito, es más eficiente. ¿Ya? Entonces ahí tienen que verificar si eso ocurre o no ocurre. ¿Ya? Entonces ahí les dejo la tarea para que puedan revisarlo y ante cualquier duda pueden escribirme un correo o en el foro plantear algún tema si es que tienen alguna pregunta. Dejamos el video hasta acá. Continuamos en la siguiente sesión.